Lo tenemos a Sí. Moroni, a Claudio Moroni, ministro de Trabajo en línea. Lo saludamos. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estábamos justo hablando sobre su declaración ayer que en junio no hay necesidad de prorrogar la doble indemnización puesta por el gobierno un par de meses atrás. Yo decía recién, estábamos hablando con David Cufré, que es para mí hoy no sé si la situación está normalizada en cuanto a la protección, digamos, de aquellas empresas que en su momento venían con una estampida y con una cantidad de despidos pronunciados. Mire, no estamos viendo, al contrario, lo que nosotros vemos un indicador que se llama ELI, que medimos la vocación de la empresa de despedir o tomar, la intención de la empresa de despedir o tomar gente. Y por primera vez en mucho tiempo, por muy leve diferencia, nos está dando que hay mayor cantidad de empresas que piensan tomar gente que piensan despedir. Con lo cual, nosotros tomamos esa medida como una medida excepcional. O sea, y además, como todas las medidas excepcionales que tomamos, dijimos que eran por 180 días, no solo esas, sino todas. Así que hoy no vemos elementos como para decidir que tenemos que mantener más allá de ese plazo una medida que tomamos excepcional. Está bien, eso es lógico, pero digamos usted, entonces, esto es importante el dato. ¿Usted cree que hay una línea de crecimiento entonces en cuanto a la reactivación del empleo? Nosotros vemos que ha parado, podría decirle como que ha parado la locura que vimos el año pasado. Entonces, entendemos que hay suficientes protecciones normales en la ley de contrato de trabajo, con lo cual las medidas excepcionales duran lo que planteamos al inicio. Esos 6 meses tomamos una medida excepcional y vamos a mantenerlo ese plazo. O sea, hoy no vemos elementos como para probar esa medida. ¿Y qué lugar ve de reactivación? Por ahora estamos viendo sectores muy aislados, pero no quiero plantearlo porque si no volvemos a cosas pasadas donde se hablaba de reactivaciones que después no sucedieron. Lo que vemos somos tímidamente optimistas. Está bien, ministro. O sea, de acá a junio uno puede ser optimista. Yo le tengo que ser sincero. Yo veo en algunos sectores en donde en muchas empresas están mirando la cuestión de que a partir de junio qué posibilidad pueden tomar en cuanto a los empleos. Hay empresas de gente conocida que tengo que muchos están en alerta a partir de junio. Nosotros tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando. Hoy, insisto, hoy no tenemos vocación, no tenemos elementos como para decir mantenemos medidas que tomamos en forma extraordinaria. Por otra parte, entendemos que la ley de contrato de trabajo y la ley de empleo generan buenas protecciones. Lo nuestro fue, el plantear la doble indemnización fue una situación de excepción. De parar un movimiento drástico que había casi de... Y fue muy buena. Diría de casi psicológico, de que todo el mundo estaba desarmando sus empresas, etcétera. Paramos eso, seguimos aplicando políticas como el REPRO, de ayuda del Ministerio de Trabajo para algunos sectores, y entendemos que vamos a ir normalizando. Tenemos que tener vocación de normalizar las cosas. Y ministro, el tema sobre el tema de la doble indemnización que se ha tomado por este tiempo como excepción, que no habrá doble indemnización para los puestos políticos que se resisten del gobierno de Mauricio Macri a quedarse en diferentes áreas. En realidad nunca la hubo, eso fue un problema de interpretación. Siempre se planteó que el decreto siempre tuvo su vocación y estaba dicho en los considerandos y en varias partes del decreto que estaba destinado al sector privado, no al sector público. La verdad que lo que hicimos fue aclararlo frente a dudas interpretativas que había. Bien. Ministro, ¿qué tal? David Cufré lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Y respecto de la doble indemnización, todo este tiempo que viene rigiendo, ¿frenó? ¿Hay datos, de qué pasó con los despidos? Si hay una... No vemos una caída del empleo importante. No vemos. La gran caída del empleo se produjo el año pasado. Este año nosotros lo que vamos viendo en el Ministerio de Trabajo, estamos viendo un bajo nivel de conflictividad. La verdad que no vemos un nivel de conflictividad importante. Hay situaciones puntuales, pero no vemos un sistema, no vemos algo generalizado en la economía. Y respecto, usted mencionó recién el tema del REPRO, digamos, plan del Estado para que no haya justamente despidos y pagar parte del sueldo de los trabajadores en empresas en crisis. ¿Ha habido un aumento en la cantidad de REPRO que entrega el Ministerio de Trabajo? No, al contrario. O sea, tenemos casos muy puntuales. Ajá. Tenemos casos muy puntuales. No tenemos una catarata de pedidos. Tenemos sí sectores, a lo mejor en donde hay todavía algunas discusiones en cuanto a la evolución del sector, como es el tema el famoso tema de hidrocarburos, en donde hay alguna discusión de cómo sigue ese tema de acuerdo a la futura ley, pero después no vemos un tema generalizado, al contrario. Y respecto a las paritarias, ¿qué se puede decir? Digamos, ¿cuál es la expectativa del gobierno y qué es lo que está pasando?
Mire, las paritarias se están desarrollando razonablemente bien. O sea, había paritarias, muchas paritarias, ustedes saben que el año paritario no coincide necesariamente con el año calendario, con lo cual hay paritarias que se están negociando ahora, pero que corresponden a aperturas paritarias del año 19, quizás la mayoría de ellas, con lo cual lo que vamos viendo es que van razonablemente recomponiendo los salarios respecto de la pérdida que sufrieron el año pasado, y no vemos un nivel de conflictividad importante. Yo diría que no, se están desarrollando razonablemente bien. Ahora, este decreto que emitió el gobierno de un aumento de 3.000 pesos en el salario de enero y 1.000 pesos y 1.000 de febrero, ¿es para la paritaria 2020 o para la paritaria 2019? No, es a cuenta de la paritaria 2020. 2020, o sea, si alguien dio un aumento en 2019, no puede tomar ese aumento del 2019 como si fuera parte de ese decreto. No, es a cuenta de la paritaria 2020. O sea, hoy lo que estamos viendo es que algunas paritarias están empezando a ver cómo lo incorporan, están diseñando a ver cómo es la incorporación de los salarios básicos del convenio. Muy bien. Ariel. Moroni, buen día. Ariel Sacco saluda. ¿Cómo tomaron ustedes lo que fue la reacción de jueces y fiscales al proyecto de modificar el haber jubilatorio para el Poder Judicial? Acá no es una cuestión de percepción de cómo lo tomamos o cómo se sintieron o cómo. Acá hay una cuestión básica. Nosotros estamos mandando un proyecto de ley en donde mantenemos un régimen especial para el sector de jueces y magistrados, pero lo mantenemos en cuanto a parámetros un poco más normales. O sea, trato de explicarlo siempre y me cuesta que la gente no lo entienda, no que la gente no lo entienda, sino que en algunos sectores no lo entiendan. Nosotros siempre planteamos que los sistemas de reparto son solidarios y redistributivos. Eso es una cosa que se lo puedo plantear a cualquier juez del Fuero de Seguridad Social, que son los especialistas, y me responderán afirmativamente. Ahora, cuando uno plantea redistribución, quiere decir que uno va a aprovechar de la masa de ingresos, va a redistribuirla hacia algún sector. La primera pregunta que hay que hacer es a qué sector debemos redistribuir los ingresos, y también cualquier persona dice, mire, los sistemas solidarios y de reparto tratan de redistribuirlos a los sectores de más bajos recursos. Uh-huh. Bueno, en este caso funcionamos al revés, o sea, porque el régimen de los judiciales requiere que el resto del sector de los aportantes le dé por cada jubilado judicial mensualmente 100.000 pesos, porque ese es el déficit que genera cada jubilado judicial. Uh-huh. Entonces, lo que estamos planteando es tratar de ir achicando ese déficit mediante una modificación parametral, que es decir, en lugar de tomar el último salario para calcular su famoso 82% móvil, tomemos el promedio de los últimos 10 años, que además tiene más relación con su esfuerzo contributivo. Uh-huh. Es decir, porque contribuyen, no todo el mundo contribuye sobre el más alto salario, que es el último, sino sobre todas las categorías. Así que eso es lo único que estamos planteando. Y además algunos años más en el ejercicio del cargo, etcétera, etcétera. Pero lo único que estamos planteando es, miren, achiquemos un poco el déficit que provocan y acérquense más al resto de los miembros de la comunidad. ¿Hay margen para alguna negociación sobre este proyecto, o así como está pretende el Ejecutivo que salga? Nosotros mandamos el proyecto porque entendemos que ese es el proyecto lógico. Cualquier discusión debe darse en el Congreso. Los jubilados de jueces dicen que no está establecido el mecanismo de actualización de esos 120 aportes. En la ley de solidaridad claramente establecimos 2 comisiones que van a discutir los mecanismos de movilidad, que en definitiva son los mecanismos de actualización. Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Moroni. Ministro, la última le hago porque estábamos hablando con Víctor Fera con respecto al tema de los precios cuidados a los mayoristas, y nos hablaba sobre un repunte en el consumo de los alimentos. Ayer estaba hablando con alguien que me decía también que hay un repunte en la textil. ¿Cuáles son los rubros, la construcción, la industria, los que más le preocupa que todavía no arranca? No, mire, lo que sí es claro, realmente lo que, en función de todas las medidas que tomó el gobierno, como hemos apuntado a los sectores más vulnerados, es razonable que lo primero que reaccionan, el primer consumo que aparece es el de alimentos. Entendemos que ahora van a empezar a aparecer otras actividades en cuanto terminemos todos estos procesos de normalización. Nosotros esperamos que en marzo, abril, cuando tengamos todo el panorama más claro, el resto de las actividades repunte. Ministro, pero sí. No queremos ser falsamente optimistas. Nosotros estamos en una situación muy compleja. No es una situación fácil, con lo cual
tenemos que ir trabajando de a poco. Hay determinados rubros que nos vemos con cierto optimismo, pero no queremos caer en el facilismo de anunciar cosas que después no suceden. Ministro, el cronograma para el salario mínimo, para la discusión del salario mínimo, ¿eso cuándo ocurre en el año? Y estamos terminando de armar las comisiones, recién terminamos de armar la de trabajo doméstico, que estaría saliendo esta semana. Yo supongo que en marzo, abril estaremos citando a la comisión de trabajo para fijar el salario mínimo vital y móvil. Ajá, o sea, en marzo, abril habría un nuevo salario mínimo. Es lo que estamos viendo. La realidad es que usted sabe que el salario mínimo hoy cumple más una función de fijar algunos parámetros de la seguridad social que ser un indicador del salario, porque ha quedado tan retrasado que no está cumpliendo el papel. Ministro, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias. El ministro Moroni hablando sobre varios temas en la mañana de Gustavo Silvestre, Mañana Silvestre.